Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, en este día. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a empezar con el mensaje de este día, ¿no? De este día domingo. Bueno, antes de que comencemos, yo quisiera que hagamos una oración. Ahí donde te encuentras, en tu casita, vamos a hacer una oración para entregar esta palabra, ¿no? Para que sea también de edificación para tu vida, como para la vida de todos nosotros, ¿no? Y de todos los que nos están oyendo, como también para mi vida. Vamos a orar. Amado Dios, en este momento te doy gracias, Santo Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, por la palabra que hoy vamos a recibir, Señor. Gracias, amado Dios, Padre Santo, y todos los que nos están oyendo, amado Dios. Bendice sus vidas, amado Dios. También, Padre Santo, esta es la palabra que hoy día has traído, Señor, para tu pueblo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Hoy día vamos a hablar acerca del peligro de la inmadurez, ¿no? El peligro de la inmadurez. Sabes, cuando una persona nace, crece, reproduce, se muere, ¿no es cierto? Es el ciclo vital del humano, ¿no es cierto? Entonces necesita crecer. Cuando uno nace, ¿qué necesita? Necesita leche, ¿no? Leche materna. Luego poco a poco va desarrollando su vida, va creciendo y va creciendo. Entonces ya empieza a comer cosas sólidas, ¿no? Cosas sólidas empieza a comer. De esa misma manera, ¿no? El cristiano debe madurar. Tiene que madurar. Cuando uno llega a la iglesia, un nuevo llega a la iglesia, esa persona es nueva. Entonces se le enseña lo básico, ¿no es cierto? La salvación, ¿no? El bautismo, etcétera, lo básico. Pero hermanos, así también, hermanos, tenemos que crecer, ¿no? Tenemos que seguir creciendo. Por ejemplo, a ver, nos imaginaremos una cosa bien importante, ¿no? Nos imaginaremos un hombre, supongamos que tiene 30 años, 35 años, y que siga con un biberón. Es ilógico, ¿no? Que un hombre esté con 35 años con un biberón en su boca. Es ilógico, ¿no? Que siga tomando leche. Es ilógico en la vida natural, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con la palabra. Está en Hebreos capítulo 5, vamos a leer. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice la palabra, ¿no? Versículo 12. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14 nos dice, ¿no? Y eso es la verdad. El cristiano debe crecer. El cristiano debe madurar. El cristiano no debe quedarse así, sino tiene que crecer, no puede quedarse enano espiritual, como dicen, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer de esta manera. Vamos a suponer que a un niño le damos, ¿no? A un niño le damos las llaves de tu auto. Supongamos que le vamos a dar la llave de tu auto. ¿Qué va a hacer el niño? Digamos que tiene 10 años. Va a arrancar el auto y lo va a chocar, ¿no? Lo va a chocar. ¿Y quién va a ir preso? ¿Tú o el niño? Tú, por irresponsable, ¿no? A un niño, supongamos que le damos unos 500 bolivianos y le decimos, mira, vas a comprarte comida esta mañana, en la tarde y toda la semana. ¿Qué va a hacer el niño? Un niño simplemente va a comprar pipocas, va a comprar dulces, ¿no? Va a comprar galletas y va a pensar que se está alimentando, pero se está alimentando de comida chatarra,
¿no es cierto? De la misma manera, ¿no? Nosotros, hermanos, son niños, muchos son niños, sí. Hay niños espirituales que recién han nacido, ¿no? De nuevo. Entonces, bien difícil, ¿no? Que le demos trabajos de una persona madura. El apóstol Pablo decía, ¿no? Decía, cuando era niño, pensaba como niño. Ahora que soy adulto, pienso como adulto. De la misma manera es nuestra vida natural, ¿no? Cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Jugábamos, ¿no? Con nuestros autitos, las niñas con sus muñecas, ¿no? Otros incluso hasta los 15 años han jugado con sus juguetes, ¿no? Después viene la adolescencia, luego viene la juventud, luego viene la madurez, ¿no? Luego se casan, luego envejecen. Eso es el ciclo de la vida. Si nos damos cuenta, ese es el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, de la misma manera debe ser el cristiano, debe madurar, debe crecer, ¿no? Debe crecer espiritualmente, debe serlo así como dice su palabra, ¿no? Así es que hoy vamos a hablar de este tema, el peligro de la inmadurez espiritual, el peligro de la inmadurez espiritual, ¿no? ¿Sabes qué? Mateo 28, 19 al 20 es la gran comisión. Es lo básico. Si ustedes se recuerdan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es la gran comisión. Es lo básico que uno debe saber, ¿no es cierto? Es lo básico. Entonces, hermanos, necesitamos madurar espiritualmente. ¿Y cómo maduramos? Estudiando la palabra del Señor. No hay otra manera, ¿no? No hay otra manera. Simplemente es estudiando, no solamente leyendo la palabra del Señor. Yo alguna vez me he encontrado con un señor, ¿no? Me dijo, yo he leído toda la Biblia, me dijo. De Génesis y Apocalipsis he leído. ¿Y qué has entendido? No he entendido nada. Por eso tenemos que nosotros estudiar, no solamente es leer, sino estudiar la palabra del Señor, dice, ¿no? La palabra del Señor debemos estudiar, hermanos, ¿no? Para que nosotros crezcamos y seamos maduros. Es la única manera de llegar a ser maduro, estudiando la palabra del Señor. Colosenses 3:16 nos dice claramente: la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. La palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, nos dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Sabes qué? Un cristiano que no lee, que no escudriña, que no estudia la palabra, realmente es como un muerto viviente, ¿no? Nosotros, ¿cuántas veces nos alimentamos al día? Algunos 3, algunos 4, algunos 2, pero siempre llevamos el alimento, ¿no?, a nuestra boca. Si no comiéramos, si no nos alimentamos, ¿qué pasaría con nosotros? Podemos morir. De la misma manera, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, nosotros podemos morir espiritualmente, ¿no? Y seríamos una presa fácil ¿de quién? Del diablo, ¿no es cierto? Una presa fácil del diablo seríamos. Por eso es importante, hermanos, crecer, madurar cada día, ¿no? Imagínense un hombre que tenga 35 años, ¿no?, y que siga quejándose, ¿no? No debe ser así. Un hombre de 30, supongamos 30 años en la iglesia, y que siga peleándose con su hermano. ¿Hay madurez en eso? Eso nos preguntaremos, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que madurar, tenemos que crecer, como dice su palabra en Romanos 10:17 nos dice: la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios, nos dice, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra de Dios. Entonces vemos que la única manera de madurar, hermanos, es con la palabra del Señor. Y no solamente debemos ser oidores, sino también debemos ser hacedores de la palabra.
debemos poner en práctica, debemos vivir la palabra, ¿no? Debemos vivir la palabra, porque eso nos dice, ¿no? Y nos decía Jesús, ¿no? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, nos dice, ¿no? La única manera, hermanos, de cambiar, la palabra tiene mucho poder tiene. ¿Qué hace la palabra del Señor? Cura al herido, cambia al perdido, da alegría, nos da fe, nos da consolación la palabra del Señor, ¿no? Dice que la palabra del Señor penetra hasta el alma, hermanos, ¿no? Supongamos que yo no voy a estar un día y tú vas a tener una emergencia. Supongamos que te va a llamar tu amiga, esto me pasa, esto me pasa, este es mi problema y yo no estoy. Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que saber hasta aconsejar con la palabra del Señor, ¿no? Tienes que saber aconsejar. Tienes que saber consolar con la palabra del Señor. Por eso es importante que uno crezca. Por eso es importante que uno madure en la palabra del Señor. Tiene que ser un maduro espiritualmente, ¿no? Debe ser maduro, como dice su palabra, ¿no? Así que la palabra tiene mucho poder, muchísimo poder, y tiene poder para cambiar vidas. Así es que cuidado con la inmadurez, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Un inmaduro, como dice el versículo 1, vamos a leer, dice el versículo 11 de Hebreos 5 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, nos dice, tardos para oír, ¿no es cierto? El inmaduro es lento para oír la palabra del Señor, lento para oír, hermanos, ¿no? ¿Y sabes qué dicen otras versiones? Le entra por un oído y se sale por el otro oído, dice. Imagínate lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Muchos solamente son oidores y se les sale por aquí. Y cuando viene la prueba, algo, no lo practican, ¿no? Se olvidan de lo que han aprendido. Por eso decía el profeta Isaías, ¿no? Isaías decía más bien en Mateo dice, ¿no? En Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15 nos decía, ¿no? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane, ¿no? Imagínense, hermanos, dice aquí, se han engrosados, ¿no? Oyen pesadamente, han cerrado sus ojos. Y sabes, y esto es algo común, ¿no? En todas las iglesias también. Muchos cuando se predica la palabra, cuando se enseña, se quedan a dormir, ¿no? Por eso dice, ¿no? Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, ¿no? Imagínense, hermanos. Así que tenemos que, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y es la única manera que nosotros podemos crecer, ¿no? Como un niño, cuando nace un niño, lo primero que de lo que se alimenta es de leche, ¿no? Y así pasa un tiempo, unos años, y luego recién viene con la comida sólida, ¿no? De la misma manera el cristiano debe crecer poco a poco hasta llegar a una madurez espiritual, hermanos, ¿no? Así es que tienen que estar con los oídos atentos, ¿no? Supongamos, ¿no? Dice, ¿no? Aquí, el inmaduro es incapaz para enseñar a otros. Y eso está en el versículo número 12. En el 12. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no es cierto? Aquí dice que porque debiendo ya ser maestros, uno, hermanos, que ya tiene bastantes años en la iglesia, ya debería ser maestro.
enseñar a otros, a los nuevos, ¿no? A las personas nuevas o a sus amigos, ya tiene que estar en su mente, en su corazón, la palabra del Señor, ¿no? Debe estar en su corazón, ¿no? Así es que cuidado con estar como niños, ya con, digamos, 20, 30 años en la iglesia y no haber madurado, ¿no? Y no haber madurado espiritualmente. Entonces, hermanos, ¿no? Dice, ¿no? La palabra del Señor, y Pablo dice, ¿no? En la palabra del Señor, y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, nos dice. ¿Sabes qué, Pablo? ¿Qué está diciendo? Que todavía ustedes se comportan como niños, dice. Y esto les decía, ¿no? Esto les decía en Hebreos hablaba. Todavía ustedes no están capacitados para entender las cosas. Todavía se comportan como niños. Por ejemplo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3. Nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice la palabra. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, nos dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Quién nos dice? Yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice, ¿no? Yo les tengo que dar lo básico, cada vez lo básico tengo que darles, la comida básica tengo que darles, y no debe ser así. Ya debemos crecer, tenemos que crecer, hermanos, porque si te das cuenta, después de esta cuarentena van a venir muchas personas nuevas, se van a necesitar maestros, ¿no? Y se van a necesitar maestros preparados también para enseñar a otros. Se va a necesitar maestros, personas que están casadas, que sepan la palabra del Señor y que sepan también estar con los hermanos que vienen de otros lados con problemas matrimoniales. Se va a necesitar mucho de eso. Mucho se va a necesitar. Por eso que debemos nosotros crecer espiritualmente, hermano. Tenemos que crecer. No debemos quedarnos, ¿cómo se dice? A esta palabra, chatos espirituales, ¿no? No debemos quedarnos, hermanos, de esa manera, sino debemos crecer en la palabra del Señor. Debemos profundizar la palabra del Señor, ¿no? Debemos profundizar y crecer y madurar, hermanos. Eso nos dice, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, nos dice la palabra del Señor. Siempre pasa esto en las iglesias, ¿no? En las congregaciones. No me ha saludado el hermano, me voy. El pastor tampoco me ha saludado, me voy. En esta iglesia no hay amor, siempre ocurre eso, ¿no? Porque aún todavía somos carnales, dice, ¿no? Porque hay celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, dice la palabra del Señor. Ahí nos está diciendo eso, hermanos, ¿no? Así es que hay que tener cuidados, ya maduremos. Hay que madurar, hermanos. Hay que crecer poco a poco. Se necesita en la iglesia maestros. Se necesita en la iglesia evangelistas, hermanos. Se necesita pastores, etcétera. Porque la obra no puede quedarse ahí, tiene que crecer la obra, hermanos. Tiene que crecer la obra, ¿no? Por eso se necesita que nos preparemos. Que nos preparemos. Es necesario, hermanos, eso, ¿no? No debemos vivir como los mundanos viven. Si te das cuenta, la palabra del Señor nos dice que nosotros los cristianos somos como cartas abiertas, vistas por los hombres, ¿no? Somos como cartas abiertas, como libros abiertos. Caminamos por la calle y si nos conocen, a él es pastor, a él es hermano, le he visto en esa iglesia se congrega. Entonces los de afuera se fijan mucho en nuestra conducta, cómo nos comportamos, cómo somos en la calle, cómo estamos viviendo, ¿no? Debemos saber comportarnos, hermanos, ser amables, ya no hablar palabras
palabras malas, ¿no? Si nos dice la palabra que vuestra palabra sea sazonada con sal, ¿no? O sea, tenemos que tener palabras de consolación a las personas, ¿no? No tiene que salir de nosotros palabras sucias, porque ya no estamos viviendo en el mundo, sino somos hijos de Dios y estamos viviendo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Cómo debemos comportarnos, no? No como mundanos, no como carnales, dice la palabra del Señor. Y eso decía el apóstol Pablo, ¿no? No debemos vivir así, en celos, contiendas, disensiones. Imagínate, hermanos, que a mí me encuentren en la calle, no peleando. ¿Qué va a decir la gente? Ah, todavía es pastor y mira, está peleando. Así debe ser todos. Siempre generalizan. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, vivamos, hermanos, como hijos de Dios, no como hijos del diablo, ¿no? Eso nos dice, hermanos, la palabra del Señor. ¿Sabes qué? En otras versiones se les voy a leer esto. Dice, en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñaré cosas sencillas porque ustedes parecen niños pequeños. Así le decía Pablo a los corintios. Niños pequeños, apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, dice, ¿no? Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? Nos dice también, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolos, están actuando como la gente de este mundo. No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores, dice la palabra del Señor, ¿no? Ahí nos dice el apóstol Pablo, no debemos vivir como los de afuera. Debemos madurar, hermanos, ¿no? Debemos madurar. Entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros también, hermanos, tenemos que ser capaces para enseñar a otros. Yo sé que muchos saben música, pueden enseñar música. Otros conocen la palabra, enseñemos la palabra del Señor, ¿no? Preparémonos, hermanos, en este tiempo de pandemia. Debemos estar preparando y crecer un poco más, ¿no? A ver, vamos a ir. Hebreos 5, capítulo 13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, nos dice, ¿no? El inmaduro, hermanos, ¿cuál es la dieta del inmaduro? Leche, 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 leche. Todo el tiempo. ¿Por qué no crecen? Porque, hermanos, no profundizan, no estudian. Por eso es necesario crecer, estudiar, hermanos. En estos tiempos, hermanos, hay Biblias de estudio, hay muchos recursos, hermanos, para estudiar, ¿no? Hay muchos recursos, incluso hay libros, ¿no? Incluso hay prédicas, enseñanzas de la sana doctrina de Dios también hay. Podemos aprender de ese modo también, ¿no? Podemos aprender. Y la palabra de Dios nos dice, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, nos dice, ¿no? Ahí vemos, ¿no? En otras versiones dice, son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Son como niños recién nacidos, no distinguen entre lo bueno y lo malo, dice en otra versión, ¿no? Uno que ya es preparado, uno que ya conoce la palabra del Señor, sabe distinguir qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está no. ¿Por qué? Su fundamento en dónde está, en la palabra del Señor. En ahí le dice qué es lo malo. Y en ahí le dice, en la palabra le dice qué es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, la palabra nos enseña, ámense unos a otros. Amaos a tu prójimo. ¿Qué debemos hacer? Amar. Orad por aquellos que os persiguen. ¿Y qué debemos hacer? Orar por ellos, ¿no? Pero el inmaduro no sabe distinguir aún está en problemas, está en celos, contiendas, así está viviendo. Y no debemos vivir así nosotros, hermanos. Más bien debemos crecer en la palabra de verdad, como dice nuestro Señor Jesús. Tu palabra es verdad, ¿no?
Debemos crecer, hermanos. Cuando se les dice, supongamos, ¿no?, a los jóvenes, huid de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿no? ¿Qué debe hacer el joven? Debe huir de las pasiones sexuales, etcétera, ¿no? Todas esas pasiones debe huir. Así tiene que vivir. Tiene que decir, no, la palabra me dice que tengo que huir. Entonces huye. Sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero aquel que no sabe distinguir puede caer, ¿no?, en el pecado. Es lo que nos enseña, ¿no?, la palabra del Señor. Así es que, hermanos, debemos nosotros ya comer maduramente. Como ya personas maduras ya debemos saber enseñar, hermanos. Las cosas difíciles ya debemos tener en nuestra vida también, ¿no? El versículo 14 de Hebreos nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Ya tienen discernimiento del bien y del mal, han alcanzado madurez, han ejercitado. Por eso es importante, hermanos, ejercitarse todos los días en la palabra del Señor, todos los días, ¿no? Hay que ejercitarse, hay que leer la palabra del Señor, hay que practicar la palabra del Señor, ¿no? Hay que estudiar la palabra del Señor. Eso nos dice la palabra, ¿no? Así que uno ya sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, dice, ¿no? ¿Sabes qué? Había aquí antes en la iglesia, ¿no?, personas, yo de una persona he oído, ¿no?, que se ha vuelto del séptimo día. Imagínate, ¿no? Adventista se ha vuelto. Pero yo me pregunto, ¿por qué esta persona se ha vuelto adventista? Si era un buen músico, cantaba, etcétera. Cantaba, era buen músico, años en la iglesia. ¿Conocía la doctrina? Sería la pregunta. ¿Era maduro? Es la pregunta. Porque si fuera maduro, ninguna doctrina le puede llevar a otro lado. Si nos puede estar cimentado, ¿no?, en la roca que es Cristo. ¿No es cierto? Hay veces, ¿qué tal si tú no estás preparado? Si tú no estudias la palabra del Señor, ¿qué tal si viene otra persona, un testigo de Jehová, y te convence y te vas allá? Porque no conoces la palabra del Señor, te puede convencer. Por eso es importante que conozcas, ¿no? Que conozcas. Por ejemplo, yo he conocido a una de mis amigas en el colegio, ¿no? Es mormona, ¿no? Mormones somos, su papá es mormón, ella también, son mormones. Pero yo le pregunté, ¿por qué eres mormón?, le dije. ¿Y sabes qué me ha dicho? No, es que los mormones, un día mi papá estaba enfermo y le ha ayudado a mi papá y por eso mi papá ha ido allá. Algunos con dinero te van a convencer. Así convencen algunos, te ayudan, te dan dinero y te vas ahí a una secta, ¿no? Por eso es importante conocer, hermanos, madurar. ¿Alguna vez has escuchado de la palabra apologética? En defensa de la fe significa, defensa de la fe. Entonces ya tienes que estar a ese nivel. Hay que crecer cada día más, hermanos. Hay que profundizar. Si no puedes, hermanos, llámanos a nosotros. Si tienes alguna pregunta, ahí estamos. Escríbenos un WhatsApp, ¿no? Pregúntanos. Hasta este tiempo solamente 1 o 2 personas me han preguntado. Los demás yo supongo que saben, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad, tienes alguna pregunta, escribes. Esta duda tengo, esto me ha pasado. ¿Por qué esto? Estamos ahí, el pastor, los maestros, podemos nosotros ayudarte en eso. En esta pandemia que no nos encontramos, podemos ayudarte. Tan solo tienes que escribir, ¿no? Tan solo tienes que escribir. Así es que es bien importante. Y sabes que el inmaduro, dice, hermanos, es una persona de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra del Señor, ¿no? Un hombre que tiene 2 ánimos, ¿no? Hace una cosa, escucha una cosa, pero no hace, ¿no? Entonces, hermanos, la única manera de crecer
es madurando, ¿no? Y la única manera de madurar es, hermanos, creciendo en la palabra del Señor. Hay que leer la palabra del Señor, hay que estudiar la palabra del Señor, hay que vivir la palabra del Señor, hermanos. Y esto a mí me sabe ocurrir siempre, ¿no? Predico, no pasa ni una semana, ya me está pasando lo que he predicado. Tengo que vivirlo, tengo que ponerlo en práctica, porque yo lo estoy diciendo, ¿no? Lo estoy predicando. De la misma manera, tú tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido durante este tiempo. Todo lo que has aprendido, porque ya tienes que ser maestro. Tienes que enseñar a nuevas vidas, porque van a venir nuevas vidas a esta casa, a esta casa de oración, a la iglesia Emmanuel. Van a venir muchas vidas. Y muchas vidas van a decir que, ¿cómo es esto? Y no van a saber dónde están. Para eso estamos nosotros, hermanos, los que ya somos mayores en Cristo, los que somos ya maduros en Cristo, para enseñarles a vivir, para decirles, esto dice la palabra, esto dice, así debes vivir, así tenemos que orientarles, así debemos hablarles a las personas, hermanos, ¿no? Muy bien, Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En este momento te damos gracias, Señor, por lo que tú nos das, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, amado Jesús, te pedimos, Señor, esta palabra que hoy hemos hablado, Señor, lo tenemos que poner en práctica, Señor. Gracias, amado Dios, porque aún respiramos, aún tenemos, Señor, vida en nosotros, Señor, porque aún tú tienes un propósito para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, querido hermano. Una bendición, hermanos, nuevamente llegar a tu hogar, ¿no? Dios te bendiga, hermanos. La paz sea contigo.